versículo 8. ¿Lo tienes? Deuteronomio 2:8. Dice: y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elad y Ezión-Geber, y volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered. Y los días que anduvimos de Cades de Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. Pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos. Y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea, Señor. Hoy nuevamente estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Y Señor, venimos a escucharte, Señor, a ti nada más. Queremos hablar, Dios, de tu palabra y escuchar de tu palabra y de tu verdad, Señor. Confiamos, Señor, en que eres bueno, y confiamos, Señor, en que tu palabra, Señor, es alimento a nuestro espíritu. Dios bendito, Señor, hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado platicando acerca del pueblo de Israel y cómo es la segunda generación, es el primer discurso de Moisés, y en este discurso habla acerca de recuerda lo que ha hecho Dios contigo en el pasado. Entonces, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy bendecido por Dios. Desde que Dios los escogió, han sido un pueblo muy escogido por Dios. Aún estando 40 años en un desierto, Israel no podía quejarse de que Dios nunca estuvo con ellos. Y les sustentó, o sea, Dios estuvo sustentándolos, Dios estuvo cuidándolos, Dios estuvo ayudándolos. Y Moisés en este capítulo, en este pasaje, hace un recordatorio especial del sustento y de la provisión de Dios para ellos cuando iban a través del desierto durante estos 40 años. Si ya te diste cuenta, por ejemplo, al principio del capítulo 2 dice, bueno, y ustedes van a pasar allí por la tierra de Edom, y entonces si les venden comida y les venden agua, entonces lo van a hacer. Y recordamos esta provisión de Dios, cómo es que Dios, aún estando en ese desierto, Dios estaba ahí con ellos. Entonces dice, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Y dice el versículo 6, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. En otras palabras, Dios estaba dando sustento y estaba dando provisión para el pueblo de Dios aún en el desierto. Ahora,
Esto es un recordatorio de lo que Dios hizo durante 40 años. Y entonces hace 8 días estábamos platicando acerca de cómo es que Dios es fiel y cómo es que el tema fue cómo es que Dios nunca es ajeno a tu desierto y cómo es que Dios nunca es ajeno a tu dolor. Entonces durante 40 años Dios siempre estuvo viendo lo que lo que el pueblo tenía y estuvo supliendo sus necesidades. Y si vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8, habla acerca de cómo Dios dice: ni tu pie se hinchó, ni tus chanclas se cavaron, ni tus ropas tampoco se rasgaron, sino que estuviste comiendo de este maná durante 40 años. Es decir, una provisión que duró mucho tiempo. Entonces Dios le recuerda esto. Y Moisés le recuerda esto también en en este segundo capítulo, en el primer discurso. Les dice: recuerden lo que Dios ha hecho con ustedes durante estos 40 años. Entonces, un principio muy importante en medio de tales circunstancias, ¿cuáles circunstancias? El desierto y de que Dios provee, está definido en el versículo 5. Okay. El versículo 5, si lo tienes allí, el versículo 5, vete para allá. Versículo 5. Un principio muy importante está allí. Y dice el versículo 5: no os metáis con ellos. Ese es el principio. No os metáis con ellos. ¿Qué significará eso de no te metas con ellos? Ahora, la semana pasada vimos poquito acerca de los edomitas, ¿ok? Los descendientes de Esaú. Pero hoy estamos viendo, vamos a platicar así muy por encima, qué pasó con el asunto de los moabitas y de los amonitas. O sea, aquí son mencionados 3 pueblos, ¿ok? Los de Edom, que son descendientes de Esaú, y los de Amón y los de Moab, que son descendientes también, pero ahorita vamos a ver de quién. Entonces dice: no os metáis con ellos. Entonces Edom, Amón y Moab son estos 3 pueblos que está diciendo el capítulo 2. Y los 3 eran parientes de Israel. ¿Okay? Los 3 eran sus parientes, parientes lejanos, parientes cercanos, pero eran sus parientes. Y Dios ya tenía un plan para ellos. Dios ya tenía un plan para los moabitas, para los edomitas y para los amonitas. Dios ya tenía un plan para ellos. Pero es interesante cómo este mandato aparece aquí y les dice: no os metáis con ellos. No te metas con ellos, no tengas nada que ver con ellos. Entonces eso es muy interesante, porque definitivamente Israel debía de confiar y debía depender de Dios al 100%. Debía confiar en Dios y la palabra de Dios en sus vidas. Y ese es precisamente el objetivo para el cual fueron llamados el pueblo de Israel, para ser un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios para mostrar a Dios. Y el involucramiento con alguien más no estaba en los planes de Dios. ¿Ok? Repito, era un pueblo que fue escogido para ser santo delante de Dios. Era un pueblo que fue escogido para ser apartado para Dios. Un pueblo que fue escogido para mostrar a Dios y cómo Dios iba a trabajar en medio de ese pueblo de Israel. Y entonces involucrarse con otros pueblos no estaba en los planes de Dios. Y ese mismo principio lo podemos extraer hoy para ti y para mí. Tú y yo hemos sido apartados para Dios, tú y yo hemos sido escogidos para Dios, tú y yo hemos sido apartados en un lugar específico en sus manos, y somos hijos de Dios y somos parte del pueblo de Dios. Pero el involucrarnos con otros pueblos, el involucrarnos con alguien más, no está en los planes de Dios. ¿Y qué significará eso? Nosotros no andamos involucrándonos con edomitas, con amonitas o con moabitas. Bueno, tiene un significado espiritual. Ahorita vamos a ver ese significado. Aparte, las expectativas del pueblo para con Dios, o sea, el pueblo de Israel, las expectativas del pueblo de Dios para con Dios debían ser diferentes a las que los demás pueblos esperan. ¿Ok? ¿Qué es lo que Edom, Amón y Moab esperaban? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Qué era lo que ellos buscaban en la vida? Eso es algo que tenemos que ponernos a pensar. ¿Y por qué Dios les dijo: no os metáis con ellos? Y tal vez el pueblo de Israel pudo haber dicho: es que son mis parientes. Es que
Tal vez ellos me van a ayudar. Es que tal vez ellos me van a hacer sentir mejor. Es que tal vez ellos, no sé qué pudieron haber dicho ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué les dijo? No os metáis con ellos, no se metan con ellos, no tengan nada que ver ni con Edom, ni con Amón, ni con Moab. ¿Por qué? Porque esa fue una pregunta que estuve masticando a lo largo del estudio. ¿Por qué Dios les dijo eso? Y bueno, vamos a ver qué onda con los edomitas. Vamos a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Vamos a ver de dónde salen estos cuates. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 1. Génesis 32, 1. ¿Lo tienes? Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra, ¿de dónde dice ahí? Seir. De Seir. ¿Campo de quién? De Edom. Ok, nada más hasta ahí. ¿A dónde mandó mensajeros Jacob? A la tierra de Seir, en donde vivía Edom, en la tierra de Seir, en el campo de Edom. Ahora, fíjate bien, ¿de qué tierra estamos hablando en Deuteronomio capítulo 2? ¿De qué tierra? Cuando les dijo: cuando ustedes pasen por la tierra de Seir, cuando ustedes estén allá, entonces no se metan con ellos, no estén con ellos. Ahí mismo Génesis capítulo 32, versículo 9, dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra, de tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. ¿Cuál era el sentimiento de Esaú para con Jacob? ¿Qué le quería hacer Esaú a Jacob? Lo quería matar. ¿Por qué? Porque le había robado la primogenitura. Sin embargo, aunque le robó la primogenitura, Dios todavía bendijo a Esaú. ¿Ok? Eso no lo vemos. No, eso tal vez muchas veces no lo entendemos, no lo recapitulamos, no lo mencionamos, porque, pues bueno, es importante la línea del Salvador que va con Jacob y van con las 12 tribus, y a Esaú pues lo dejamos a un lado. Y bueno, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, sí, pero al ser también Esaú descendiente de Abraham y de Isaac, Dios también lo bendijo. De hecho, si tú vas un poquito atrás y lees lo que pasó con Esaú y con Jacob, Dios le dio también una bendición a Esaú a través de Isaac. Y entonces Dios bendijo a Esaú, y lo bendijo de una manera buena. O sea, igual que a Jacob, no lo iba a bendecir de la misma manera, porque bueno, ¿cuál era la bendición que Dios estaba diciendo? Que de su simiente nacería el Salvador. De su simiente, la simiente de Jacob, de su descendencia iba a nacer el Salvador, no de la de Esaú. Eso era lo que estaban persiguiendo. De esa herencia se habla realmente. Aunque Esaú y Jacob tal vez tenían en mente las posesiones y las chivas de su padre y las cabras de su abuelo, tal vez las tenían, pero no era eso el propósito, sino era el que de su descendencia naciera el Salvador. ¿Ok? Pero dejando a Jacob a un ladito, Dios bendijo a Esaú por ser descendiente también de Abraham. Bueno, eso es lo que buscamos, lo que entendemos, sobreentendemos, ¿no? De lo que estamos leyendo. Ahora ahí mismo en Génesis, pero ahora el capítulo 13. De ahí nacen, bueno, de Esaú nacen los edomitas. ¿Ok? Esaú nacen los edomitas. Y ahora vamos a ver qué onda con los amonitas y los moabitas. Génesis capítulo 13, versículo 1. Génesis capítulo 13, versículo 1. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer y con todo lo que tenía, y con él Lot.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, y su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ok, y bueno, ya si sigues leyendo la historia nos damos cuenta de que Lot y Abraham se separan. Ahora, fíjate bien, ¿para quién era el asunto de la herencia? Cuando Dios dijo a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, allí va a ser su descendencia muy grande. ¿Para quién era la promesa? ¿Para Lot o para Abraham? Para Abraham. ¿Y para qué se llevó a Lot? Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor le caía muy bien. A lo mejor era su sobrino consentido, no lo sé. Algo tenía Lot para que Abraham se lo hubiera llevado y para que le hubiera dicho: vente, vámonos juntos, ¿no? Pero nos damos cuenta a través de la historia que Lot y Abraham, o sea, Dios los bendijo mucho, y entonces llegó al punto en que tuvieron que separar. Y entonces Lot se fue para un lado y Abraham se fue para el otro. Abraham se fue más para el lado de Canaán, dice la historia, y Lot se fue más para el lado de dos ciudades. ¿Te acuerdas cuáles eran las ciudades? Sodoma y Gomorra. Bueno, Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 36. ¿Ok? La historia nos narra acerca de que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Esto que vamos a leer ahorita es ya después de que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y los destruyó por el pecado que había en Sodoma y Gomorra. Pero la pregunta es: ¿quién vivía en Gomorra y Sodoma? ¿Quién de ellos? Bueno, vivía Lot, ¿ok? Lot se fue a vivir allá a Sodoma y Gomorra. Ahora, vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 19, 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Okay. Y dio a luz la mayor un hijo, llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Ahora, esto, fíjate, me surgió una pregunta. Ok, bueno, Lot lo perdió todo, porque seguramente Lot tenía su casa y tenía su oro y tenía todo lo que él tenía en el banco, no sé, en Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y prácticamente el ángel o los ángeles sacaron de las greñas a Lot de Sodoma y Gomorra porque quería estar allí. Y se lo sacaron y dijeron: vete para allá y mira que no, y no voltees. Y la mujer de Lot voltea y se vuelve una estatua de sal y todo eso. Ese rollo. Bueno, seguramente Lot se quedó sin nada. O sea, imagínate, tenía todo, tenía su casa allí en Sodoma, y entonces se queda sin nada, absolutamente. Y las hijas de Lot, pensando en que, bueno, ya se había acabado toda la humanidad, se meten con su padre y entonces conciben de él. O sea, tienen dos hijos, uno era Moab y el otro era Ben-Amí, y entonces salen de allí los amonitas y los moabitas. Pero fíjate bien algo, si tú te vas a la historia un poquito más atrás, Abraham se llevó a Lot, se lo llevó y dijo: sobrino, vente, vámonos porque Dios me está hablando, o sea, vente y yo voy a estar contigo, yo te voy a echar la mano y tú me vas a echar la mano y nos echamos la mano juntos. Ok, sale, va. Y entonces dice la historia en Génesis 13 que los dos eran muy ricos. Y entonces, bueno, tal vez, imagínate que Lot lo perdió todo. Y entonces en la historia, por ejemplo, hay una historia allí en Génesis en donde Abraham va y lucha contra, o sea, arma un ejército y va y lucha contra unos reyes. Uno de ellos se llamaba Kedorlaomer. Y entonces va y lucha y va y hace un rescate por una persona. O sea, Abraham va y lucha y se enfrenta contra 5 reyes por ir a rescatar a Lot y sus posesiones y a su esposa y a sus hijos, porque se lo llevan cautivo. Y luego, ¿te acuerdas del pasaje en donde Abraham ora para que Sodoma y Gomorra no sean destruidas? Si encuentras 10 justos, si encuentras 20 justos. Bueno, ¿de quién estaba hablando Abraham? ¿En quién estaba pensando? Seguramente en Lot. Y luego vemos que se separan y dice: tú vete para un lado, yo voy para el otro. Seguramente Abraham quería mucho a Lot.
Y Abraham, seguramente después de que Lot lo perdió todo, porque todavía seguía vivo Abraham, seguramente Lot le fue y le dijo: tío, pues écheme la mano, mire que lo perdí todo, y mire que esto, y mire que aquello. Bueno, pues ahí te voy a dar otra vez para que empieces desde abajo, porque tal vez lo quería mucho. Es lo que yo me imagino por todo el contexto que vemos en Génesis. Ahora, los descendientes de Lot fueron los moabitas y los amonitas. Abraham estimaba mucho a Lot, es lo que el contexto nos habla, pero Lot tenía intereses que llegaron a deshonrar a Dios. Imagínate, ¿tú crees que Lot no veía cómo vivían en Sodoma y Gomorra? O sea, ¿tú crees que no tenía ojos para ver todo ese rollo? Pues claro que los tenía, y sin embargo decidió irse a vivir allí. O sea, ¿para qué? Tenía intereses que deshonraban a Dios. Tenía intereses que estaban bien alejados de la promesa de Dios o de lo que Dios quería para su pueblo. Y entonces había una razón específica de por qué Dios les dijo al pueblo de Israel que no se involucraran con los amonitas, con los edomitas y con los moabitas. Y esa razón era porque los moabitas, amonitas y edomitas, es decir, los descendientes de Esaú y los descendientes de Lot, tenían intereses, expectativas y creencias diferentes a lo que Dios buscaba para el pueblo de Israel. Su forma de vida de los amonitas y de los moabitas era totalmente no tenía control, por así decirlo. Ellos hacían lo que querían, porque también, igual que los hijos de Esaú, decían: bueno, pues si tú tienes la promesa, si tú tienes la primogenitura, allá tú, y tú haz lo que tú quieras, nosotros vamos a vivir como nosotros nos pegue la gana. Y entonces los moabitas y amonitas y todos ellos, los parientes de Israel, vivían conforme a sus expectativas, conforme a sus creencias, conforme a sus intereses y conforme a su propia forma de vida. Y entonces, no por nada, Dios les dijo: no te metas con ellos. O sea, cómprales comida, cómprales agua, sí, pero no te metas con ellos. ¿Okay? Busca Números capítulo 25. Números capítulo 25. Versículo 1. Números 25, 1. Dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ok, ¿quién era Moab? ¿Te acuerdas? Era el descendiente de Lot. Ok, y entonces, ¿qué intereses tenían? Intereses totalmente diferentes que el pueblo de Israel. Los moabitas, ¿cuáles eran sus creencias? Totalmente diferentes que el pueblo de Israel. ¿Y cuál era su forma de vida? Totalmente diferente que el pueblo de Israel. Y lo que Dios les venía a decir, la ley de Moisés, la ley del Sinaí, era totalmente diferente a como los moabitas querían vivir. ¿Por qué? Dice el versículo 2, los cuales, las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuáles eran los intereses, expectativas, creencias y forma de vida de los moabitas? Bueno, una manera desordenada, inmoral de vivir. Y por eso Dios les dijo: no te metas con ellos. O sea, pásale por un lado, pero no te metas con ellos. No quiero que tengas nada que ver con ellos, porque ellos tienen una manera diferente de vivir, y yo no quiero que tú vivas de esa manera. Tienen creencias diferentes y yo no quiero que tú creas de esa manera. Tienen expectativas diferentes y yo no quiero que tú comiences a desarrollar eso en tu vida. Tienen intereses diferentes y yo no quiero que tú trabajes de esa manera. Entonces, por eso Dios dice: no te metas con ellos. Yo te voy a sustentar. Ahora, aquí la idea de no te metas con ellos, yo te voy a sustentar, es porque a lo largo del tiempo, seguramente, el pueblo de los amonitas, de los edomitas y de los moabitas, pues tenían varo. Eran pudientes, pues. Tenían con qué. Eran ricos. Y entonces, cuando tú tienes dificultades económicas, piénsale, cuando tú tienes dificultades económicas, ¿a quién vas? ¿No vas con un familiar? Y no le vas y le dices a tu primo o a tu tía: tía, mire que voy a sacar un préstamo en la caja, no me firma allí de aval. ¿A poco no vas con ellos? ¿O a poco tú agarras a cualquier vato que anda ahí en la calle? Oye, carnal, ¿me prestas 50 varos? Oye, amigo,
fíjate que tengo un problema, fíjate que mi hijo no tiene para pagar la colegiatura, ¿me prestas? ¿Qué te va a decir el cuate ese? Va y pide a su madre, pues ¿a mí qué? No, o sea, te va a mandar a volar. Entonces, usualmente el ser humano, cuando tiene dificultades y tiene problemas, sobre todo económicos, ¿con quién va? Pues con sus parientes más cercanos. Y entonces te das la idea de por qué Dios dice, no te metas con ellos. ¿Por qué Dios les dijo, no los busques? O sea, ellos tienen intereses diferentes. A lo mejor te van a ayudar o tú piensas que te van a ayudar, pero tienen intereses diferentes, Israel. Ellos adoran a Baal peor. Ellos andan fornicando por todas partes. O sea, sus dioses es el vientre y tienen cosas tan feas. O sea, ni siquiera te lo quiero contar. Pero tú eres un pueblo apartado. Tú eres un pueblo para mí. Yo te he apartado para mí. Yo quiero que vivas de una manera diferente, Israel. Entonces no te metas con ellos. Aunque sean tus parientes, aunque sea, oye, Pri, préstame 100 varos. No vayas con ellos, porque seguramente en algún momento te van a contagiar de sus expectativas, de sus creencias, de sus intereses y de su forma de vida. En el punto en el cual tú les vas a deber, pues entonces te vas a sentir tú mismo comprometido con tu tío el moabita o con tu primo el amonita. Te vas a sentir comprometido con tu pri y entonces en algún momento vas a empinar el codo igual que tu pri. En algún momento vas a ir a fornicar igual que tu tío. En algún momento igual que tu primo, el de Edom, el hijo de Saúl, vas a inclinarte a Baal peor. No te metas con ellos. Versículo 8 al 16, Deuteronomio 2, 8. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Okay. Yo he dado por heredad a los hijos de Lot. Dios tenía un plan para ellos, para los edomitas, y ahora vemos a los amonitas, perdón, a los edomitas. Dios tenía un plan para ellos, a los moabitas también. Y entonces dice, nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y tomamos el camino del desierto de Moab. Iban a entrar a la tierra de Moab, otros primos pues. Israel, dice la historia, que no cruzó el territorio de Edom, o sea, los descendientes de Esaú, porque los descendientes de Esaú rehusaron permitirles pasar por su tierra. Y entonces el pueblo de Israel rodeó el territorio de Edom por sus fronteras. No los dejaron pasar. Mira, en Números capítulo 20, versículo 14, Números 20, 14... dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron de Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza ni por la viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Entonces, existen muchas ocasiones en que Dios nos lleva a un punto determinado, ¿ok? Está allí el pueblo de Israel y están por pasar la tierra de Edom, y entonces Moisés se le ocurre pedir permiso, ¿no? Así como, pues, no es mi casa y voy a pedir permiso. Y entonces se le ocurre, oye, Edom, Pri, ¿me dejas pasar por tu tierra? Mira, nos vamos a ir por el camino real, o sea, nos vamos a ir por el medio, no nos vamos a meter a ninguna colonia, vamos a pasar y ya, así, no vamos a hacer nada, no nos vamos a comer nada, no vamos a tomar agua de tus pozos, nada más déjanos pasar, porque está más cerquita por aquí. Pri, échame la mano, Pri.
Y entonces el PRI le dijo, no vas a pasar por aquí. Y si tú insistes en pasar, entonces te vamos a dar cranquis, ¿no? Te vamos a dar chicharrón, entonces no insistas. Ahora, fíjate bien. Piensa en esto que te voy a decir. Existen muchas ocasiones en que Dios nos lleva a un punto determinado y permite determinadas situaciones en nuestra vida y nos deja en la mesa allí con esas determinadas situaciones y con ese punto determinado, nos deja allí para ver qué decisión vas a tomar. Eso me ha pasado muchas veces, y entonces Dios deja que ciertas cosas pasen. Dios me lleva hasta cierto punto y entonces dice, te voy a llevar a este punto y quiero saber qué decisión vas a tomar. Y entonces ahí nos tienes a nosotros los cristianos, allí frente al precipicio, y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿No? Y entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando el pueblo de Israel estaba allí enfrente tenían al Mar Rojo y a sus espaldas estaba el faraón persiguiéndolos para matarlos. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Confió en Dios. Y entonces dio el paso y Moisés golpeó el agua y entonces el agua se separó y entonces pasaron por tierra seca. Y entonces esa es una situación determinada y en un punto determinado para ver qué decisión vas a tomar en tu vida. Ahora, ¿qué decisiones, piénsalo, has tomado en el pasado que no honraron a Dios? ¿Qué decisiones tomaste en el pasado que no honraron a Dios? ¿Y qué vas a hacer la próxima vez que se te presente una situación así? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya te diste cuenta, ¿no? Y así, pues es que sí, la regué, pues es que la otra vez, sí, pero es que mira, lo que pasa es que pues sí pedí prestado, o sí robé, o sí hice esto, o sí me emparenté así, o la verdad me metí con esos cuates, pues. Y entonces, ok, ya lo hiciste, pues ya ni modo, y ya estás pagando consecuencias y lo que sea, pero la próxima vez que se te presente, porque casi puedo asegurarte que se te va a presentar esta ocasión, y Dios te lleva a una situación determinada y a un punto determinado, ¿qué vas a hacer la próxima vez que se te presente? Bueno, un consejo o un principio que estamos viendo aquí, versículo 5, dice, no te metas con ellos. No te metas con ellos. Y tú puedes llegar a decir, pero es que Señor, no tenemos nada que comer. Pero es que Señor, no tenemos nada que vestir. Pero es que Señor, no tenemos a dónde ir. Pero es que el calor, pero es que esto, pero es que aquello. Pero aquí alguien es mentiroso. Y en Deuteronomio capítulo 8 nos habla acerca, dice, y tu guarache nunca se te rompió, y tu ropa nunca se te averió, y nunca te faltó agua, y nunca te faltó maná, ni codornices, nunca te faltó sustento de mi parte, dice Dios. Entonces, ¿de qué se estaban quejando? Tal vez estaban quejando, o tal vez pudiste haberte quejado, o el pueblo de Israel se quejaba, es que mi PRI tiene un coche más chido que el mío, Señor. Me has abandonado, Padre. Señor, es que mi tío ya se fue de vacaciones, Señor, y a mí me has abandonado. Está viendo que estoy bien estresado, Señor, y no puedo salir de vacaciones porque él sí se va. Y aparte nos ponen el Face. Aquí casual en la playa. Ándale, pues. Aquí casual echándome un aguachile, ¿no? En Mazatlán. Señor, ¿por qué? ¿Por qué eres tan duro, tan rudo conmigo? Pero Dios no es mentiroso. Y Dios dice, yo siempre te sustenté. Si tú andas queriendo tu aguachile y comértelo en la playa, es otro rollo, carnal. Pero yo siempre te he sustentado. No te metas con ellos. No te metas con ellos. ¿Por qué? Porque sus expectativas, sus intereses, sus creencias y su forma de vida no tienen que ver conmigo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Te lo sabes. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Te lo sabes. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Ok? Entonces, estos cuates, los amonitas, los edomitas y los moabitas, no tienen temor de Dios, carnal.
Ellos no tienen temor de Dios en sus vidas. Ellos viven su vida como ellos quieren. Ellos deshonran a Dios. Ellos blasfeman en contra de Dios. Ellos ofenden a Dios como se les antoja. Pero tú no eres así. No te metas con ellos, porque seguramente te van a hacer manita de puerco y entonces te van a llevar a que tú también me deshonres y a que tú también me desobedezcas. ¿Qué fue lo que les hicieron a los príncipes del pueblo de Israel, las mujeres, las muchachas moabitas? Les hicieron manita de puerco, ¿verdad? Para que fueran y pecaran con ellas. Y entonces Dios dice, ¿para qué te andas metiendo con tu PRI? ¿Para qué andas con él? O sea, yo te soy suficiente. Yo te doy todo lo que tú necesitas. ¿Para qué vas para allá? Sin embargo, los cristianos somos bien cabeza dura. Somos bien necios. Salmo 111 fue el que leímos al principio. Salmo 111. Y entonces el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111. Salmo 111. ¿Lo encontraste? Salmo 111. El Salmo 111 tiene un título. A ver si es el mismo en tu Biblia. En la mía dice, Dios cuida de su pueblo. ¿Sí es así? ¿Más o menos? Ok. Dios cuida de su pueblo. Salmo 111 dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los moabitas. ¿No? ¿Qué dice? En la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los edomitas y buscadas de todos los amonitas que te ofenden. No, dice buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Qué es lo que dice Dios en el Salmo 111, hablando con respecto de Dios cuida a su pueblo? O sea, ¿cómo podemos relacionar? Dios cuida a su pueblo, porque ese es el título del Salmo 111. Y luego dice, los que buscan en la congregación, los rectos en la congregación. ¿Cómo podemos juntar esos dos conceptos en uno? Que Dios cuida de su pueblo y también que allí en la congregación de los que son rectos, allí habita Dios, allí está Dios. ¿Cómo podemos conjugarlo? Bueno, ¿sabes? Te lo he dicho muchas veces. Gran parte de nosotros, Calvary Silao, gran parte de los problemas que hemos llegado a tener y que han crecido, no el problema, sino más bien el transcurso, el desarrollo del problema, gran parte del desarrollo del problema y gran parte del peso del problema en nuestras vidas es que no hemos tenido compañerismo con nosotros mismos. Es que no hemos tenido compañerismo como congregación. Y te lo voy a decir de frente. Hay muchas ocasiones en que llegas y así como llegas, te vas. Sin saludar, sin decir cómo estás. No te esperes a que a ti te digan cómo estás. No te esperes a que alguien se acerque y te diga, ¿puedo orar por ti? Tú ve. Dice Proverbios también, dice, el que quiere amigos tiene que aprender a ser amigo también. Y tú puedes llegar a decir, ay pastor, pues es que mis hermanos son tan difíciles. Bueno, pues ¿qué querías, no? Somos difíciles, somos hijos de Dios, somos pecadores. Jesús vino por los que estaban enfermos. Jesús viene por aquellos que le necesitan, no por los que no le necesitan. Y si tú y yo estamos aquí es porque creo que le necesitamos. Entonces, créeme, en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, o sea, imagínate, allí está Dios diciendo, bueno, para poder cuidarte, Salmo 111, para poder cuidarte tienes que estar en la congregación, junto con los demás, con los rectos, con los que buscan a Dios, con los que tienen temor de Dios, no con los que no tienen temor de Dios. Pero nos encanta ir con el PRI, que no tiene temor de Dios, a que nos diga qué hacer. Y nos encanta irle a chillar al PRI, porque tal vez el PRI sí me entiende, porque es mi compa desde que yo estaba chiquillo. Pero el PRI no tiene otras expectativas, tiene otras creencias, tiene otros intereses y tiene otra forma de vida que no compagina con lo que tú quieres hacer en tu vida, en Dios. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11 dice,
¿Lo tienes? Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y fíjate lo que dice el 16: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Si tú te vas a leer el capítulo 12 de Romanos en su contexto, habla acerca de cómo debemos nosotros cristianos de vivir como congregación, y dice: amar unos a otros, servir unos a otros, los que tienen dones sirvan de esta manera. Y entonces habla acerca de una interacción dentro de la iglesia, habla acerca de una vida y de una sociedad dentro de la iglesia. Y entonces dice unánimes y no dice uniformes. Es muy diferente unánimes a uniformes. ¿Alguno de ustedes estuvo en la escuela o su hijo está en la escuela y lleva uniforme? Sí. Y entonces, el uniforme, ¿cómo te hace ver? Todos iguales. Aquí no venimos a ser todos iguales. Aquí venimos a ser unánimes. ¿Qué significa unánimes? Que a pesar de nosotros mismos, seguimos adelante y seguimos unidos. Que a pesar de nosotros mismos, y no importa la jeta y las caras que te hagan o tú hagas, queremos seguir adelante, mi hermano. Somos incapaces y tenemos muchas deficiencias, sí, lo sé y lo entiendo, y sabemos tú y yo que allá afuera los intereses y las expectativas y todo lo demás, o sea, está duro allá afuera. O sea, realmente quieres cumplir expectativas, intereses y todo ese rollo, quieres realmente cumplirlo con las expectativas que el mundo tiene allá afuera. O sea, allá afuera ya hay leyes para que tu hijo de 5 años pueda tener una operación para ser niña, si él quiere ser niña a los 5 años. O sea, ni siquiera tiene pubertad todavía, y ya hay leyes que están amparando a los niños para que sea niño o niña en una operación, si el niño quiere. O sea, así está viviendo los edomitas, los amonitas y los moabitas. Por eso Dios dice, versículo 5, no te metas con ellos. No quiero que tengas nada que ver con ellos, y no seas sabio en vuestra propia opinión. Nosotros tenemos que buscar opinión en Dios y de Dios. ¿Y en dónde vas a encontrar esa opinión? Si no es con aquellos que tienen temor de Dios. Si tú eres parte de la iglesia, en algún momento tal vez has dado un consejo bíblico. Tal vez alguna vez le has dicho a alguien: mira, aquí está un versículo. En algún momento le has dicho a alguien: mira, pues te veo medio triste, te veo medio apagado, vente, vamos a echarnos un café. O sea, el PRI no te va a invitar a un café. Tu PRI no te va a invitar así como que, mira, es que en Gálatas dice que lo que el hombre siembra, eso también. No te va a decir eso. El PRI no te va a ayudar. O sea, no quiero ofender a tu PRI tampoco. Pero cuando buscamos intereses, expectativas, creencias y una forma de vida bíblica, tenemos que buscar, como dice Salmo 111, estar en la congregación de los rectos. Y no significa que estés aquí todos los días. Significa que podamos ser unánimes. Y entonces dice: rodéate de los humildes. Rodéate de la gente que busca de Dios y que tiene temor de Dios, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová o de Jehová. Y entonces busca a aquellos que tengan temor de Dios, no aquellos que no tengan temor de Dios. Versículo 10 al 12 de Deuteronomio 2 dice: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel, en la tierra que les dio Jehová por posesión. Pueblos ajenos habitaron en esas tierras antes de que Edom y Moab las tomaran.
O sea, antes de que ellos llegaran, antes de que Esaú llegara, ya vivía antes ahí alguien. Antes de que Moab llegara, ya vivía alguien antes allí. Y estas conquistas nos muestran cuán inseguras, escucha, nos muestran cuán inseguras y efímeras son las pertenencias mundanas. ¿Ok? Cuán inseguras y efímeras son las pertenencias mundanas. Así fue antes y así seguirá siendo. Las familias, mi hermano, te voy a dar una noticia triste, ¿ok? Ahí te va una noticia triste. Todo lo que tú estás trabajando, todo lo que tú estás afanándote por ahorrar, la casa que estás enchulando tanto en tu vida y todo eso, algún día algún ajeno va a vivir en esa casa. Algún día alguien va a disfrutar de ese dinero que tú con tanto sudor y con tanto esfuerzo lo ganaste. Algún día. En 100 años, piénsalo de esta manera, en 100 años, en tu casa que tú construiste, va a vivir un extraño que tú ni siquiera lo vas a conocer. Bueno, pues ¿para qué lo conoces? Ya no vas a estar aquí, pero ¿te das cuenta de eso? Y nos afanamos demasiado por ese tipo de cosas. Y nos afanamos demasiado por, ay, es que mira, es que, pero no, en 100 años, o sea, ni tus hijos, ni tus nietos, o sea, tú puedes hablar de tus nietos, es que le quiero dejar un legado a mis nietos, pero tus nietos van a casar con quién sabe quién. Y para ti van a ser extraños, y va a vivir un extraño, y ese nieto va a llegar a alguien más, va a traer a alguien más. Te cuento algo bien rápido, por ejemplo, en mi vida. Yo, durante toda mi niñez, tengo recuerdos muy gratos y muy padres. Y era niño, pues, igual que tú. Y viví en la casa de mis abuelos, de mi abuela, pues, allí en el centro de Silao. Y igual, así con los PRIs y todo, así, echando relajo y maldades y travesuras. Y el abuelo que nos agarraba ahí a cinturonazos y todas esas historias que seguramente tú también tuviste. Y entonces, así como que, wow, ¿no? Y hasta tenía mi credencial, así nunca la cambié durante mucho tiempo, porque tenía la dirección de esa casa donde yo viví y donde yo crecí, porque para mí era como bien padre, ¿no? Es que fue donde yo crecí. O sea, yo me acuerdo, así, igual que tú, una foto, si pudiera poner una foto y la pudiera dibujar así como yo, como estaba cuando tenía 8 años, ¿no? Con puercos aquí, con patos allá, con gallinas acá y un perro que me caía gordo al otro lado. Y la puedo dibujar, igual que tú. Y decía, pero yo era feliz. Yo era feliz entre los puercos. Yo era feliz así para allá y para acá. Y ahora, pasando por esa casa, veo gente totalmente extraña. Yo ni siquiera los conozco. Y es más, ni siquiera ha pasado una generación. Hay gente que es extraña. Y yo no puedo llegar a esa casa. O sea, yo llegaba y me acostaba y esto, porque era mi casa, era la casa de mi abuela, era casa de mis papás, era así una casa, pues. Y entonces, hoy no puedo hacer eso. Imagínate que yo llego, ¿no? Ya llego, paz, y digo, aquí estoy, ya vengo a comer, y esto y aquello. Me van a ver feo. Van a decir, ¿usted quién es? Que van a llamar a la policía. Y entonces van a decir, ¿usted quién es? Y entonces, pues yo me he pedido Servín, esta es la casa de los Servín. ¿Y usted qué? Pues aquí yo soy, y que no sé qué, aquí yo vivo. Porque hay gente extraña. Y así pasa. Y así va a pasar con tu casa, y así va a pasar con la casa de todos nosotros. Pero hay algo que permanece para siempre. Y esa es la palabra de Dios y la esperanza en nuestras vidas. Las familias terminan y prosperan. Unas familias terminan, prosperan otras, y hay poca continuidad en eso. Edom, Moab y Amón tenían mucho más que Israel en ese momento. Tal vez eran ricos, tal vez Israel pudo haber dicho, PRI, ayúdame. Tal vez pudo haber visto eso, Israel en ellos, ¿no? O tal vez parecía que ellos tenían más. Pero realmente el pueblo de Israel tenía todo lo que pudieran haber tenido, todo lo que pudieran haber deseado, tenía todo, tenían más de lo que realmente parecía. En Isaías capítulo 55, versículo 1 dice, Isaías 55, 1.
Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces el pueblo de Israel tenía más de lo que Edom, Amón y Moab tenían juntos. Tenían más de lo que ellos imaginaban. Y entonces tú y yo podemos en algún momento pasar algún momento determinado, en una situación determinada, en donde tal vez necesites ayuda y en donde tal vez tengas que tomar decisiones. Pero date cuenta de algo: el temor de Dios es más importante. Honrar a Dios es más importante que lo material. Todo esto es pasajero, mi hermano. Y esa casita que estás comprando con tantos intereses y con tanto tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, y del Infonavit que tú quieres para tus hijos y tus nietos, algún día ya ni van a estar allí. A lo mejor tus hijos, el día que tú ya no estés, la van a vender, y ya, adiós. Y tú te desgastaste tanto por eso. Ahora, no significa que no trabajes, y no significa que no dejes a tus hijos algo, y no significa que no les des de comer, no significa eso. ¿Sabes qué significa? Significa que estamos muchas veces demasiado afanados por algo que es pasajero. Versículo 13 al 16, Deuteronomio 2, 13 al 16. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered. Los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló. Fíjate bien, es interesante eso. Y aconteció que después de que murieron todos los rebeldes, todos aquellos miedosos, todos aquellos que deshonraron a Dios, hasta después que murieron todos ellos, y Dios, dice, metió su mano para castigarlos, versículo 17, Jehová me habló, Dios me habló. Y entonces Dios les dice que era tiempo de avanzar en marcha hacia la tierra prometida. Y es triste pensar que perdieron 38 años esperando a que murieran toda la bola de rebeldes de Israel. Es triste pensar que esperaron 38 años a que murieran todos aquellos miedosos que no querían entrar y conquistar la tierra prometida. Todos aquellos que todavía tenían en su corazón el ir a Egipto y esperar en Egipto. Y todos aquellos que todavía buscaban las cebollas y los ajos y eso, ¿no? 38 años. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Ahora, ¿cuántos años más? Aquí viene una pregunta. ¿Cuántos años más tendré yo que esperar hasta que mis miedos y mis rebeldías mueran para poder hacer la voluntad de Dios? Y yo poder ver lo que Dios tiene preparado desde hace mucho para mí, pero que yo mismo lo he frenado. ¿Por qué? Porque por mis miedos, por mi arrogancia, por mi murmuración. O sea, todo eso que hemos visto del pueblo de Israel, que eran altaneros y que era de dura cerviz y que eran miedosos y que eran rebeldes y que todo eso somos tú y yo. Todo eso, somos tú y yo, englóbalo así, tú y yo. Y entonces hasta que no murieron todos esos, entonces Dios les dijo, ahora vayan y tomen la tierra prometida. Entonces, ¿cuánto tiempo más vas a tener que esperar hasta que todos esos miedos y rebeldías y murmuraciones e insatisfacciones e incredulidad mueran en el desierto? Para entonces poder hacer la voluntad de Dios y poder ver el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuántas veces lo has frenado? ¿Por cuánto tiempo lo has frenado? ¿Cuánto tiempo más quieres seguirlo frenando? Bueno, eso depende de ti. Eso depende de qué tanto tú quieras seguir allí en el desierto. Y tal vez nosotros decimos, bueno, Señor, es que el desierto ha sido muy grande, ha sido muy difícil, pero ¿qué tal que el desierto o la magnitud del desierto está destinada o es relativa a cuánta rebeldía tengas, ¿no?
el tamaño de tu desierto es igual que el tamaño de tu rebeldía. Entonces para Israel el tamaño de su desierto fue igual que el tamaño de su rebeldía, igual que el tamaño de su insatisfacción, igual que el tamaño de su falta de contentamiento. 40 años. 40 años. A veces tenemos que esperar porque no estamos listos. No solamente acerca de rebeldía, ¿no? Pero a veces también tenemos que esperar porque no estamos listos para seguir las instrucciones de Dios y avanzar. O sea, Dios les dijo así, esta ya es la segunda generación, pero la primera no estaba lista para seguir instrucciones. Si tú recuerdas, la semana pasada hablé acerca de que este capítulo 2 nos habla acerca de un pueblo de Israel ya obediente, así como, quiero que vayan para allá, y ahí van, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué tuvo que pasar? ¿Derrota? ¿Tuvo que pasar vergüenza? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar en el pueblo de Israel para que fueran obedientes? ¿Qué tiene que pasar en ti y en mí para poder obedecer a la voluntad de Dios? Entonces, el camino de Dios, mi hermano, es bien fácil. De verdad, o sea, te lo digo así. El camino de Dios es bien fácil. Tú y yo lo hacemos difícil. Esa es la verdad. Isaías capítulo 35, búsquelo. Isaías capítulo 35. Dios tiene lo mejor para ti, Dios tiene cosas chidas para ti, pero el asunto es que tú y yo, lo hacemos difícil, nosotros mismos. ¿Qué tanto nos costaría nada más decir como las hijas de Zelofejad? Sí, Señor, ya, órale. Sí, yo lo hago, órale, dime qué más, ¿no? Pero no, somos rebeldes y le buscamos 3 pies al gato. Isaías capítulo 35, versículo 3, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales en su guarida. Será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese versículo me gusta, porque dice: el que anduviere por ese camino, por torpe que fuera, no se extraviará. O sea, no hay excusa. Y de repente tú y yo ponemos tantas excusas a Dios. Ahora busca Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo 7. Ya voy a acabar, aguántame. Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nos dice que el camino que lleva a la perdición es ancho. ¿Okay? Igual que la puerta, ancho, grandotote, para que quepa todo, toda mi gordura quepa por allí. Y el camino a la salvación es estrecho, es angosto. Ahora, fíjate bien lo que te voy a decir a continuación. Tomando Isaías 35, 10, que dice que el camino de Dios, aunque por más torpe que fuera, nadie se extraviará. Y tomando en cuenta Mateo 7, que habla acerca de que el camino es estrecho y angosto, la pregunta sería: ¿qué tan estrecho y angosto nosotros mismos hemos hecho ese camino? O sea, el camino de Dios es perfecto. El camino de Dios está allí. Y por más torpe que tú y yo seamos, ese camino no nos vamos a extraviar. Pero ese camino lo hemos hecho estrecho y angosto por nosotros mismos. Y le hemos dicho: Señor, es que estoy cojo, no puedo caminar ese camino. Y dice Dios en Isaías 35, bueno, si estás cojo, entonces podrás caminar. Señor, es que estoy ciego, no puedo ver lo que tú tienes. Bueno, si estás ciego, entonces verás. Y entonces Dios es suficiente a cada imperfección de nosotros, a cada imperfección de mi corazón. Pero qué tan estrecho y angosto tú mismo has hecho ese camino. 38 años perdieron en el desierto.
38 años hasta que estuvieron listos para avanzar y seguir instrucciones. Y vamos a terminar, versículo 17 al 25. Jehová me habló, de Deuteronomio 2, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y los abeos que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Si tú te das cuenta, pasa lo mismo con Amón que con Moab, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo. Con los moabitas dice, ellos tomaron la tierra, pero ya había otros pueblos. Y con Amón también dice, ellos tomaron esta tierra, pero ya había otros pueblos antes que ellos. Y les dice lo mismo, no te metas con ellos. Prácticamente lo mismo que pasó con Amón, pasa lo mismo con Moab. Y también Dios les sigue diciendo, no te metas con ellos. Ahora, al final, en los últimos versículos 24 y 25, Dios dice, comienza a tomar posesión de la tierra. Ellos temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Cuál es, mi hermano, la importancia de la obediencia a Dios? ¿Cuál es la importancia? Bueno, la obediencia a las instrucciones de Dios nos capacita para emprender proezas más grandes en su obra. Dios exige nuestra obediencia en los aspectos más minuciosos de nuestras vidas, tanto como en los gigantescos. Dios busca que tú y yo seamos obedientes en las cosas más pequeñitas, porque si entonces la obediencia en los aspectos menores tú la tienes, entonces nos capacita para emprender cada vez más y más y más y más las tareas mayores que Dios tiene para tu vida. Y entonces, Éxodo capítulo 15, te lo voy a leer bien rápido. Éxodo capítulo 15, versículo 13. Éxodo 15, 13 dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Esta es una promesa, esta es una profecía del pueblo de Israel cuando iba a pasar por Moab y cuando iba a pasar por la tierra de Amón y la tierra de Edom. Es una profecía. Y entonces dice: tiemblen ustedes reyes de Moab y de Amón y de Edom, porque mi pueblo, mis redimidos van a pasar. Y entonces mi brazo, dice, estará con ellos. El brazo de Jehová, el brazo que los ha rescatado y redimido. Y los extranjeros, versículo 24 y 25. Y los extranjeros, dice, temblarán y se angustiarán por lo que van a ver. Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Realmente, ¿por qué los extranjeros, los extraños del pueblo de Israel, los que no eran del pueblo de Israel, tenían que tener miedo? Porque realmente el pueblo de Israel era bien rudo y era bien bueno para el trompo y era bien bueno para la espada. ¿Realmente tenían que temer por eso? No. Los pueblos extranjeros tenían que temer porque Dios estaba con ellos. Eso era lo más importante. Eso era lo que buscaban. Por eso tenían que temer. Y entonces, si tú recuerdas en la historia, en el libro de Josué, cuando van con Rahab, la ramera, ella dice: está el pueblo temeroso,
porque Dios está con ustedes. Todo el extranjero tenía que temer. El último versículo que te voy a leer es este, y está en Efesios. No vayas allá, ya te lo sabes, nada más escúchalo. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Éxodo capítulo 15, Dios narra a través de Moisés cómo el brazo de Jehová había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Efesios, el brazo del Creador, el brazo de Jesús, el brazo de Dios estaba clavado en una cruz. Sus brazos estuvieron clavados ahí. ¿Y quién pudo haber dicho, por ese brazo yo voy a ser libre? Nadie lo dijo. Nadie expresó, gracias porque tus brazos están clavados ahí. Sino al contrario. Hey, tú que eres hijo de Dios, bájate. Bájate y libértate a ti mismo y libértanos a todos los demás. Nadie entendió por qué el brazo del Creador del mundo, el brazo del Hijo de Dios, estaba clavado en un madero. Nadie lo entendió. Pero en ese momento el precio estaba siendo pagado. Y dice en Éxodo 15, 16, a los que tú redimiste. Todos los pueblos que eran extranjeros a Israel debían de tener miedo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Ahora, yo debí de haber tenido miedo cuando Jesús no estaba en mi corazón. Pero ahora, por causa de que ese brazo fue clavado en la cruz, entonces ahora yo puedo ser rescatado. Y entonces ahora el precio por mí fue pagado. Vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Señor, el pueblo de Israel, Señor, quedó ahí 38 años esperando a que toda una generación rebelde, una generación, Señor, con un corazón diferente al que tú buscabas, muriera. Señor, pero hoy, Señor, nosotros queremos llegar a ti, Jesús, y estar en tu presencia, buscándote, Señor, a ti. Queremos, Señor, llegar hoy, por medio de la sangre de Cristo, llegar hoy, Señor, ante tu morada, ante tu presencia, y ser agradecidos, Dios, porque ya no somos extranjeros, y ese temor ya no viene en nosotros, Dios. Temor de juicio, temor de condenación, ya no está en nosotros, porque somos hijos tuyos. Solo no nos dejes, Señor, que este desierto crezca más, Dios, de lo que ya está por causa de mi necedad, por causa de mi rebelión. Hoy cantamos a ti, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad.
Señor, gracias por este día y gracias, Señor, por tu grandeza. Pásale, por favor, por el pan y pásale también por el jugo de uva. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, hoy estamos aquí reunidos, Padre, por causa tuya. Y porque tú moriste en la cruz, Señor, y tu brazo fuerte, Señor, como lo vemos en el Antiguo Testamento, fue clavado a una cruz para pagar el precio por mis delitos y mis pecados. Señor, hoy queremos recordar, Señor, de dónde nos sacaste, y queremos recordar, Señor, que solo en ti tenemos esperanza y vida y salvación. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias porque tú pagaste mi castigo. En el nombre de Cristo, Dios, puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, tu muerte, Señor, vino y selló nuestro corazón para ser tus hijos. Y tu sangre, Señor, firmó el pacto. Un pacto eterno, un pacto firme, un pacto, Señor, que nada ni nadie puede destruir. Y tu sangre fue derramada, Señor, hacia una tierra maldita por mi pecado. Señor, pero ahora, Dios, tú nos has hecho libres. Señor, y hoy estamos aquí por causa de esa libertad. Y estamos aquí, Señor, por causa de que tú nos diste esa salvación. Bendito seas, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Puedes tomar la copa. Y su nombre sobre todo. Él es digno de alabar.
Gracias, Padre Santo, por tu iglesia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos hoy aquí reunidos. Gracias, Señor, porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre. Lleva a mis hermanos con bien a casa, Señor. Cuida sus vidas, sostén sus vidas, sus caminos, Señor, en ti. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú respondes y, Señor, porque nos has rescatado y nos has salvado. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y te sustente siempre. Que Dios esté contigo y que Él sea tu deleite cada día. Amén. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos.